Chronicon Mundi. Continuamos con la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Y hoy nos metemos de lleno en una historia que de verdad parece de película. Estamos a principios del siglo XVI y dos superpotencias, Francia y España, deciden aliarse para repartirse un reino. Pero vamos, como se pueden imaginar, un pacto así entre rivales está destinado a saltar por los aires. Vamos a analizar cómo empezó la Segunda Guerra de Nápoles. El escenario es Italia, que en esa época era el gran tablero de juego. Ahí es donde las grandes monarquías medían sus fuerzas. Luis XII de Francia ya ha puesto una pica en Flandes, en Milán en este caso, y ahora tiene los ojos puestos en el sur, en el reino de Nápoles. El problema es que no es el único. Claro. Fernando el Católico, desde la Corona de Aragón, tiene reclamaciones históricas sobre ese territorio y sobre todo una visión estratégica muy clara de lo que significa controlar el Mediterráneo. Las piezas, están colocadas para un choque inevitable. Y sin embargo, antes del choque, llega el apretón de manos. Vamos a ver ese punto de partida, ese pacto casi con el diablo. El Tratado de Granada del año 1500, un acuerdo secreto que, en teoría, evitaba una guerra entre ellos. En teoría. Es un documento fascinante. También se le conoce como Tratado de Chambord-Granada. Y es pura diplomacia renacentista, cargada de cinismo. Luis XII de Francia y Fernando de Aragón se sientan a negociar a espaldas del rey de Nápoles, Federico I, y se lo reparten como si fuera un pastel. ¿Tal cual? El acuerdo parece simple. Francia, que es quien aportaría el grueso del ejército, se queda con la parte más rica, el norte, que incluye la capital, Nápoles, y las provincias de los Abruzos y la tierra de Labor. Y con ello, el prestigio. Luis XII se llevaría el título de Rey de Nápoles y de Jerusalén, que eso sonaba muy bien en las cortes europeas, claro. Exacto, era el gran premio. Para la corona de Aragón quedaba la parte sur, Apulia y Calabria. A primera vista parece un trato desigual, pero aquí es donde se ve la legendaria astucia de Fernando el Católico. Él no buscaba tanto el título como el control estratégico. Al quedarse con el sur, no solo se aseguraba la producción de grano de Apulia, que era vital para alimentar a sus tropas y a Sicilia, sino que controlaba la punta de la bota de Italia. El estrecho de Mesina. Quien controla ese paso controla la conexión entre el Mediterráneo occidental y el oriental. Precisamente. Fernando no está pensando solo en Nápoles, está pensando en el futuro de su imperio mediterráneo frente a los turcos y a los venecianos. El tratado le permite meter sus tropas en el sur de Italia de forma legal, ganar tiempo para reforzarlas y, asegurarse una cabeza de puente inmejorable. Y para redondearlo, consiguen la bendición del Papa Alejandro VI, un Borgia que por enemistad personal con el rey napolitano estaba encantado de verle caer. Así que con el pacto firmado y bendecido, en 1501 los ejércitos se ponen en marcha y, por lo que dicen las crónicas, la conquista fue un paseo militar. Fue fulminante. El rey Federico I se encuentra de repente con que dos de las mayores potencias militares, que él creía rivales, avanzan coordinadas hacia él. No tiene ninguna posibilidad. Las tropas francesas, comandadas por un veterano prestigioso, Daubigny, entran por el norte. ¿Y por el sur? Y por el sur desembarcan las españolas al mando de nuestro protagonista, Gonzalo Fernández de Córdoba. En pocos meses, el rey es derrocado y el reino dividido según lo pactado. Misión cumplida. Pero claro, una vez que te has comido el pastel, empieza la discusión sobre quién se ha llevado el trozo más grande. La paz duró muy poco. Poquísimo. El tratado era deliberadamente ambiguo. Había 3 provincias intermedias, la Capitanata, Basilicata y el Principado, que no estaban asignadas a nadie. Eran zonas de paso y muy importantes. Y luego estaba el dinero. Claro. Además, surgió una disputa que hoy nos parecería menor, pero que entonces era clave: los impuestos de la trashumancia. Había un flujo enorme de ganado entre esas provincias, y cobrar los aranceles, la llamada dogana del Epécore, suponía una cantidad de dinero inmensa. ¿El dinero y el territorio? Las dos causas de casi todas las guerras de la historia. La tensión debió de empezar a subir muy rápido. Muchísimo. Hubo meses de tira y afloja diplomático, de acusaciones mutuas, pero la situación era insostenible. Y la chispa que incendia la pradera llega en febrero de 1502. Gonzalo de Córdoba, harto de discusiones, se mueve y ocupa por la fuerza la ciudad de Manfredonia.
Un movimiento muy audaz, porque Manfredonia era uno de los puertos clave para cobrar esas aduanas en disputa, ¿no? Es básicamente ahora el dinero lo cobro yo. Fue un hecho consumado. Se acabaron las cartas y empezaron a hablar las espadas. A partir de ese momento, la guerra abierta entre los antiguos socios es un hecho. Y en este nuevo escenario, sobre el papel, los franceses tenían todas las de ganar. Los números eran abrumadores, por lo que he leído. Totalmente. El ejército francés era una máquina de guerra formidable. Tenían unos 1.000 hombres de caballería pesada. En infantería desplegaban unos 6.000 hombres, y entre ellos, ojo, 2.000 piqueros suizos. Si a eso le sumas una artillería de 26 piezas, muy moderna para la época, te encuentras con un ejército diseñado para aplastar a cualquier enemigo en una batalla campal. ¿Y los españoles qué tenían? Pues un ejército mucho más pequeño, peor equipado en artillería, y fue barrido en los primeros enfrentamientos. Se ven forzados a retroceder y acorralarse en unas pocas plazas fuertes en la costa de Apulia. La situación es desesperada. Así que tenemos a un ejército español superado en número, acorralado en la costa y con el mejor ejército de Europa llamando a la puerta. Sobre el papel, esto debería haber durado semanas. Pero no fue así, y todo se centra en una ciudad, Barletta. Barletta se convierte en el símbolo de la resistencia. El gran capitán la elige como su cuartel general por una razón fundamental. Tiene un puerto. Ese puerto es su cordón umbilical con Sicilia y España, la única vía por la que pueden llegar los refuerzos que ha pedido insistentemente. Mientras el comandante francés, el duque de Nemours, le retaba a salir. Sí, un joven arrogante y ansioso de gloria. Le invita una y otra vez a salir y presentar batalla en campo abierto. Un duelo entre caballeros, como se suponía que debía ser la guerra en ese momento. Exacto, pero Gonzalo de Córdoba, que era un noble, pero sobre todo un soldado pragmático, sabía que aceptar ese duelo era un suicidio. Su caballería ligera no podía hacer nada contra la carga de la gendarmería y su infantería sería masacrada. Así que se niega sistemáticamente y se atrinchera. Lo que podría parecer un acto de cobardía para la mentalidad de la época, ¿verdad? Los franceses se burlaban de él, le llamaban cobarde, pero él estaba jugando a otro juego. No se limita a una defensa pasiva, a esperar detrás de las murallas, que es lo que habría agotado sus propios recursos. Y aquí está la clave de su genio militar. Pone en marcha lo que se conoce como una defensa activa. Desglosemos ese concepto porque me parece fundamental. No es solo aguantar, es aguantar y golpear. Exacto. Es una táctica que él ya había perfeccionado durante años en la Guerra de Granada, lo que las crónicas llamaban la guerra guerreada. Consiste en lanzar continuamente pequeñas acciones muy rápidas. Escaramuzas nocturnas, emboscadas a convoyes de alimentos, golpes de mano sobre puestos de guardia, y los franceses, con su nobleza y su código de honor, no saben cómo reaccionar. Están preparados para la gloria de la carga, no para que les roben los suministros de noche y los asaltantes desaparezcan en la oscuridad. El objetivo del gran capitán es doble. Por un lado, mantener alta la moral de sus hombres, demostrando que no están acorralados, sino que pueden golpear. Y por otro, minar la moral y los recursos del enemigo. Un ejército tan grande necesita un flujo constante de comida y forraje, y los españoles se lo cortan una y otra vez. Y el asedio se alarga. 7 meses. La tensión dentro de las murallas y fuera debió de ser brutal. Inmensa. Y en ese ambiente de guerra psicológico, de desgaste, suceden episodios que se hicieron legendarios. El más famoso es el llamado Desafío de Barletta. Un capitán francés, Lamotte, acusa de cobardía a las tropas italianas que luchaban con los españoles. La ofensa es tan grave que se acuerda un duelo. 13 caballeros franceses contra 13 italianos. Una escena de película medieval, en pleno Renacimiento. Y el resultado fue una victoria aplastante de los italianos. Capturaron a los 13 franceses. Para los sitiados en Barletta fue una inyección de moral increíble. Demostraba que el enemigo no era invencible. Y mientras, los franceses desesperándose. La frustración crecía. El joven duque de Nemours y el viejo d'Aubigny empezaron a tener serias desavenencias. La guerra de desgaste del gran capitán estaba funcionando, tanto en el campo de batalla como en la mente de sus adversarios. Y mientras resiste en Barletta, sembrando la discordia, no se queda quieto. Hay un ejemplo perfecto de esa defensa activa, una operación que es una obra de arte táctica. El ataque a la ciudad de Rubo. Es la demostración práctica de todo lo que hemos hablado. Primero, la inteligencia. El gran capitán se entera de que el grueso del ejército francés, con Nemours a la cabeza, se ha desplazado desde su base en Canosa para intentar recuperar otra plaza.
Es un movimiento lógico, pero que crea una oportunidad. Ve una brecha en la defensa enemiga, una retaguardia que ha quedado expuesta. Y no duda un segundo en explotarla. La ausencia del ejército principal francés es la señal que estaba esperando. Su objetivo es Rubo, una ciudad cercana bien guarnecida, pero cuya defensa está en manos de un contingente reducido. Eso sí, al mando de un capitán de enorme prestigio, Jacques de la Palisse. Un objetivo de alto valor, entonces. No era un simple puesto avanzado. Golpear Rubo era golpear el corazón de la retaguardia francesa. Así que, al anochecer del 22 de febrero de 1503, una fuerza escogida de los mejores hombres del ejército español sale en silencio de Barletta. De noche, para no ser vistos por las patrullas que rodean la ciudad. Exacto. Es una marcha forzada durante toda la noche, en un terreno que sus hombres conocen a la perfección. La idea es pillar a la guarnición de Rubo completamente por sorpresa al amanecer. Y funciona. Al alba del día 23 llegan a las murallas de Rubo y despliegan su artillería, apenas 4 cañones y 7 falconetes. Una artillería pequeña, pero por lo que se ve es suficiente. Muy eficaz. Abren una brecha en la muralla en poco tiempo y lanzan el asalto. ¿Y entran sin más? No tan fácil. El primer asalto es rechazado con fiereza por los defensores, arqueros gascones muy experimentados. Pero el gran capitán reorganiza a sus hombres y lanza un segundo asalto que esta vez sí tiene éxito. La infantería española irrumpe por la brecha y se desata una batalla campal en las calles de Rubo. La lucha es encarnizada, casa por casa. ¿Y qué pasa con el comandante, con la Palisse? Jacques de la Palisse lucha como un león, pero se ve superado. Lo hieren en la cabeza y finalmente es acorralado contra un muro y capturado. La caída de su comandante desmorona la resistencia. La ciudad es tomada. Una operación de una precisión quirúrgica. ¿Qué supuso esta victoria? Porque más allá de tomar una ciudad, el impacto debió de ser tremendo. Fue un golpe devastador para los franceses, en todos los frentes. Primero, el material. El botín de guerra fue importantísimo. Se saqueó la ciudad y se capturaron más de 600 caballos. Para un ejército como el español con caballería ligera y muy necesitado de monturas, eso era oro puro. Además, prisioneros de alto rango como la Palisse eran una fuente de ingresos por los rescates y una moneda de cambio valiosísima. Y luego está el impacto psicológico, que quizás fue lo más importante. Sin duda, fue una humillación total para el ejército francés. El mensaje era claro. Ninguna de sus posiciones era segura. Ni siquiera una ciudad bien defendida y comandada por una estrella militar como la Palisse. Los españoles podían salir de su supuesto encierro en Barletta, marchar de noche, destruir una guarnición y volver a casa antes de que nadie pudiera reaccionar. ¿Y qué hizo Nemours cuando se enteró? Cuando le llegaron las noticias, dio media vuelta y corrió hacia Rubo para intentar interceptarlos. Pero ya era demasiado tarde. Cuando llegó, las tropas españolas ya estaban de vuelta tras los muros de Barletta, con su botín, sus prisioneros y la moral por las nubes. La operación entera duró apenas 24 horas, una incursión relámpago de manual. Así que a principios de 1503, la situación es de un aparente punto muerto, pero es un equilibrio totalmente artificial, forjado por la estrategia del gran capitán. Ha logrado convertir una defensa que parecía desesperada en una ventaja táctica, combinando paciencia, una disciplina de hierro y unos ataques por sorpresa que nadie esperaba. Exactamente. Ha ganado un tiempo precioso. La resistencia numantina en Barletta y el golpe de efecto en Rubo han cambiado por completo la dinámica de la guerra. Ya no es el gran ejército francés esperando a que una pequeña guarnición muera de hambre. Es un ejército francés frustrado, con problemas de suministro y con la moral tocada, enfrentándose a un enemigo impredecible y letal. Y mientras todo esto ocurre en Barletta, los refuerzos que tanto esperaba por fin están llegando. Sí. Ese es el factor que lo cambia todo. Mientras Gonzalo de Córdoba fijaba al ejército principal francés en Apulia, un nuevo contingente español ha desembarcado más al sur, en Calabria, y ha empezado a enfrentarse con éxito a las tropas que d'Aubigny tenía allí. El gran capitán ha resistido, ha desgastado al enemigo y ahora por fin sus refuerzos están en tierra. Está a punto de poder dar el siguiente paso, abandonar la seguridad de las murallas de Barletta y pasar, por fin, a la ofensiva.